soy Ana de Anisotropía y hoy quiero hablaros sobre el Dark Energy Survey, una colaboración internacional que se dedica a cartografiar el cielo e intentar averiguar qué es la energía oscura. Spoiler, seguimos sin tener ni idea. Y me hace mucha ilusión hablaros sobre este proyecto porque yo fui parte de la colaboración y hice mi tesis doctoral con sus primeros datos. Varios de los investigadores de la colaboración me ayudarán a contaros de qué va este proyecto. El Dark Energy Survey, o DES, como solemos llamarlo, es una colaboración de unas 400 personas de todas partes del mundo que miran al cielo desde el telescopio blanco, de unos 4 metros, en Cerro Tololo, en Chile. Quizás te suene porque con este telescopio se observaron supernovas en 1996, lo que llevó al descubrimiento de la expansión acelerada del universo y la energía oscura. Para hacer el proyecto DES se construyó una de las cámaras digitales más grandes del mundo, que se llama la Cámara de la Energía Oscura o Dark Energy Camera en inglés. Y es una cámara de 570 millones de píxeles, con unos detectores especiales que son similares a los detectores que se tienen en los teléfonos. Es una de las cámaras digitales más grandes del mundo. Esta cámara está en el telescopio disponible para toda la comunidad científica y tiene 74 CCDs, que es en una cámara lo que convierte fotones en electrones. Aquí podéis ver una de las imágenes que tomamos con esta cámara. Vemos una zona bastante grande del cielo, en la que cabría unas 14 veces la Luna. Cada una de estas imágenes ocupa más o menos 1 giga, y al final de una noche podemos llegar a tener unos 2,4 teras de datos, por lo que hay un gran esfuerzo en procesar y manejar toda esta cantidad de datos. Lo que te puedes imaginar no se hace con un ordenador normal, sino con un superordenador. Con esta cámara DES ha observado unos 5.000 grados cuadrados en el hemisferio sur, más o menos 1/8 del cielo, que por razones obvias le llamamos el tanque. En verde tenemos la zona en la que se tomaron los primeros datos para validar el instrumento. En rojo tenemos los datos del primer año de observación y en azul el área completa. Además tenemos en amarillo una zona que se observa continuamente en busca de supernovas y para ver la variación de su luz con el tiempo. Al final, lo que queremos en un cartografiado como DES es saber dónde están las galaxias. Y saber dónde están en el cielo es más o menos fácil, pero saber su distancia no lo es tanto. Y hay principalmente 2 maneras de averiguar esta distancia: con espectroscopía y con fotometría. La espectroscopía es básicamente agarrar esa luz y dividirla en todas las longitudes de onda, o sacar el espectro, o más o menos uno lo puede imaginar como que la luz está pasando a través de un prisma que te separa en el arco iris. El espectro te da una información muy rica, te dice qué elementos hay en ese evento astrofísico, la composición química y un poco de la física que está ocurriendo, ya sean las explosiones de estrellas como las supernovas, pero también de las galaxias. Normalmente, el redshift es básicamente el corrimiento al rojo de los eventos en el universo. Y como los medimos tradicionalmente, es que tomamos el espectro, ese arco iris de colores, y vemos que las rayas de emisión de un elemento están a una longitud de onda. Ahora, si ese objeto se está alejando de ti, esta línea se va a correr al rojo. Si se está acercando a ti, se va a correr al azul. Y a partir de este redshift podemos calcular la distancia como si fuera una especie de efecto Doppler. Hacer fotometría, ¿no? La misma etimología de la palabra nos dice, ¿no? Foto es luz y metría es medir. Entonces medimos el brillo de estos objetos celestes en los diferentes filtros y podemos usar esa información o podemos usar esas diferencias para saber acerca de las propiedades de las estrellas y de las galaxias que nos interesan. Y luego hay distintas estrategias para usar estos colores y obtener su distancia. Estas estrategias incluyen comparación con plantillas o métodos de inteligencia artificial. Ahora, no podemos tener espectroscopía para todas las galaxias que DES ha observado. ¿Por qué? Porque espectroscopía, se pueden imaginar, si necesitas separar todos los colores, necesitas muchos fotones que lleguen. Entonces necesitas mucho tiempo medir con un instrumento especial, que ni siquiera es DES, medir ese objeto. Entonces, por ejemplo, una galaxia más o menos puede durar 1 hora de exposición, pues, mientras que una foto te dura capaz 30 segundos. No tiene nada que ver.
La espectroscopía te da más precisión pero menos estadística, ya que tienes menos datos. En DES se apuesta por la fotometría, que te da más estadística, tienes un montón de datos, pero menos precisión en la distancia. Como ya vimos, uno de los objetivos principales en cosmología hoy en día es poner a prueba el modelo estándar cosmológico. Bueno, de todo el universo, solo un 5% así es la materia visible que conocemos, formada de átomos, y el resto, bueno, como un 25% de todo el universo actualmente es materia oscura, que solo sabemos que actúa como la materia, pero no interacciona con la luz y por eso llamamos materia oscura. El resto es como un 70% de la composición del universo actualmente, es algo que llamamos energía oscura, que ni siquiera sabemos qué es, si es un fluido o unas partículas o qué es exactamente. Solo sabemos que es responsable de la expansión acelerada del universo. El objetivo principal de DES, como su nombre indica, es estudiar la energía oscura, ¿no? El Dark Energy Survey, pero realmente es mucho más complejo que todo eso. Realmente cualquier información que podamos obtener del universo siempre va a ser complementaria con otra información. Entonces realmente lo que es un poco pionero en DES es mirar al universo de muchas maneras diferentes, lo que llamamos diferentes sondas. Y todas estas sondas de algún modo nos dan información complementaria una con otra. Y si bien sí que el objetivo principal es medir la energía oscura y saber si la naturaleza de la energía oscura es una constante cosmológica, una energía de vacío, o es algo que va variando con el tiempo. En el siguiente vídeo hablaremos más en detalle de estas sondas, que son diferentes maneras de estudiar la energía oscura. Tenemos lentes gravitacionales, oscilaciones acústicas de los bariones, supernovas de tipo 1A y cúmulos de galaxias. DES lo que ha demostrado es que se pueden combinar todas estas diferentes sondas. Eso creo que es algo que hasta ahora no se hacía o se hacía en ocasiones muy limitadas, y lo que DES ha hecho es coger un área muy grande del cielo y en todo eso combinar toda la información que obtenemos con todas estas sondas. Una de las ventajas que tiene es que va a combinar diferentes observaciones que no son independientes. Todas ellas dependen de la distribución de materia en el universo. Combinar las pruebas es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque cada forma de análisis prueban diferentes cosas. O que acontece é que a energia escura ela pode se manifestar de duas formas, que a gente pode medir através da geometria, que é medindo supernova ou oscilações acústicas de baryons. Outro teste que a gente pode fazer para entender a energia escura é saber como a matéria se aglomera no universo. Entonces, combinar esos dos resultados lo que nos da es un resultado aún mejor, porque de varias formas mides un efecto y intentas saber exactamente qué está pasando. Ahora, ¿cómo se hace? Mucho trabajo en equipo, muchas discusiones. Una de las cosas muy importantes es calibración entre las pruebas. La ventaja de DES es que estamos en un mismo instrumento y entonces entendemos un poco qué estamos midiendo, qué tipo de imágenes tenemos y todo eso. Todos los datos que se van tomando con DES, lo que son las fotografías tal cual, se hacen públicas en ese mismo momento. Lo que pasa es que esas fotografías necesitan un procesado de datos muy complejo para obtener lo que son los catálogos de galaxias. Estos catálogos de galaxias luego también se hacen públicos más adelante. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, pues todos los catálogos con valor añadido del primer año ya se hicieron público. Ahora estamos trabajando con lo que llamamos lo que es la segunda tanda, que comprende el primero, segundo y tercer año. Y eso será público una vez pase un cierto tiempo del análisis principal. Ya hay una parte del catálogo que es pública, ya se puede utilizar. Y se quiere que cualquier persona pueda participar en este proceso de descubrimiento, ¿no? Y puedan acceder a esos datos inmediatamente. Y en últimas, este dinero viene de los impuestos de la gente. Entonces, es apenas natural pensar que estos datos, al final, o estos resultados, le pertenezcan a todas las personas que lo financiaron, que sean públicos inmediatamente. Pues en los próximos 2 años seguiremos trabajando con los
datos finales que comprenden todos los 6 años de observación, y una vez que completemos el análisis cosmológico, pues también serán públicos, más o menos en 3 años o así. DES empezó a observar en agosto de 2013. Al principio, el proyecto del Dark Energy Survey estaba diseñado para durar 520 noches aproximadamente, distribuidas en 5 años. Sin embargo, al final se terminaron haciendo más o menos 750 noches distribuidos a lo largo de 6 años por diversos motivos, ¿no? Entonces, varios motivos es que a veces uno va a observar y si hay nubes, pues hay nubes y ya, no se puede hacer nada, no se puede observar. También hay otros factores ya más a gran escala, que es, por ejemplo, el fenómeno del Niño. Son factores cíclicos que siempre han estado ahí, pero ahora con el cambio climático se han exacerbado, ¿no? Entonces tuvimos 1 año, 1 o 2 años en los cuales la calidad de los datos no fue la mejor debido a estos fenómenos, principalmente de este fenómeno. Entonces ahí lo que se hace es toca proponer ante las agencias que financian esto, las agencias gubernamentales principalmente en Estados Unidos y en otros países que hacen parte de la colaboración, y hay que explicar que se necesitan más datos para poder obtener una medición con la precisión que se había prometido cuando se diseñó el experimento. El Dark Energy Survey es una de estas grandes colaboraciones que, como ya vimos en otros vídeos, está tomando y analizando datos para seguir poniendo a prueba el modelo estándar cosmológico e intentar averiguar qué son la energía oscura y la materia oscura. Lo que hace especial a DES es que combina diferentes maneras para intentar averiguarlo. En el siguiente vídeo hablaremos de estas diferentes sondas. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para estar al día de futuros vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. The pale